Causa número 12, expediente 1/2022, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, cuestionándose la Ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Por la parte demandante, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Ejecutivo, ha solicitado informar el doctor Luis Alberto Huerta Guerrero, y por la parte demandada, en representación del Congreso de la República, ha solicitado informar el doctor Aníbal Quiroga León. Tiene el uso de la palabra el doctor Huerta. Buenas tardes, señores magistrados. Quien hace uso de la palabra, Luis Alberto Huerta Guerrero, en mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional, me dijo a ustedes a fin de informar de forma oral los argumentos que sustentan la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31.399, publicada el 30 de enero del presente año. Pues bien, en la demanda se solicita que se declare la inconstitucionalidad tanto por razones de forma como por razones de fondo. En cuanto a las razones de forma y a las razones de fondo, podemos hablar o mencionar varias de ellas, voy a citar las más importantes, pero de manera previa hay que hacer referencia al objetivo de la norma. Y este es un aspecto muy importante, porque esto depende de toda la argumentación. ¿El objetivo de la norma cuál es? El objetivo de la norma básicamente es, de manera directa y clara, paralizar cualquier tipo de debate público que pueda llevar a que exista un referéndum en temas vinculados a la reforma de la Constitución. Ese es el objetivo de la norma. Está clarísimo, está clarísimo. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, por la parte formal de lo que dice la ley, no, por los antecedentes. Y voy a referirme a los antecedentes porque ya en un caso previo que conoció el Tribunal Constitucional, el caso sobre la suspensión de los cobros de peaje, donde justamente el presidente del tribunal actualmente, el doctor Ferredo, fue ponente. En ese caso, la norma establecía algo con relación a su finalidad, un objetivo. Pero más allá de la formalidad de la norma, el objetivo real se encontraba en los antecedentes normativos. Y justamente el doctor Ferredo, en su ponencia, que además fue respaldada por unanimidad, consideró importante acudir a los antecedentes de la norma para identificar su verdadero objetivo. Y en este caso concreto, el antecedente de la norma es oponerse a una iniciativa ciudadana orientada a plantear la posibilidad de que pueda convocar un referéndum en materia de convocatoria de una asamblea constituyente. Y en la página 8 hacia adelante de la demanda se menciona justamente el texto del proyecto de ley 644/2021, que dice en el proyecto: esta propuesta legislativa multipartidaria se origina en la iniciativa del movimiento ciudadano tal, quienes a través de sus voluntarios pusieron en conocimiento de congresistas de la República y diversos grupos determinado proyecto. Y justamente como resultado de ese proyecto es que se da la norma. ¿Nombra con nombre propio? Sí. Y con eso bastaría para declarar fundada la demanda inconstitucional de la norma. Bastaría. Pero agrego algo más. El propio Congreso de la República, sus propios abogados, en la página 49 de su contestación, en el numeral 155, reconoce que ese es el objetivo de la norma, con nombre propio. Dice que esta modificación normativa que está en esta ley que se cuestiona, se da frente a la acción de algunos sectores interesados en lograr, desde su perspectiva, la convocatoria a una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna, prescindiendo de los límites formales establecidos por la propia Constitución y utilizando métodos plebiscitarios que, reiteramos, no tienen ninguna cabida dentro de la regulación constitucional del referéndum como mecanismo de participación ciudadana. Más allá del argumento, lo que me interesa es resaltar el objetivo. Esta ley, la ley que estamos cuestionando, tiene nombre propio, tiene una finalidad clarísima por parte del Congreso. Hay que evitar todo tipo de pronunciamiento ciudadano en torno, vía referéndum, a la posibilidad de convocatoria a una reforma en la Constitución o a una asamblea constituyente. Ese es el objetivo de la norma. ¿Se pueden dar normas con ese objetivo? No. Son inconstitucionales, manifiestamente inconstitucionales. Y por eso señalamos en la demanda que la presente ley que se cuestiona vulnera el artículo 103 de la Constitución, que justamente se orienta a eso, a evitar que se den normas con nombre propio. En segundo lugar,
en aspectos de forma. El artículo 102, inciso 1 de la Constitución, señala que el Congreso puede dar normas, modificarlas, derogarlas o interpretarlas. ¿Cuál de esas funciones ha empleado el Congreso aquí? ¿Cuál de todas ellas? Ley que fortalece. ¿Qué es fortalecer? ¿Hay una definición jurídica de fortalecer? Ley que fortalece. Leemos los antecedentes y la norma tiene por objetivo, de la norma dice, tiene por objetivo precisar. ¿Precisar? ¿Cuál es el fundamento jurídico de precisar? ¿Es lo mismo que interpretar? ¿Es modificar? ¿Es derogar? Además, en la lógica del absurdo, en los antecedentes de la norma encontramos que se señala, y en la Constitución también está, que hay que precisar algo que en realidad ya está, pero hay que precisarlo. Ya está, pero es mejor precisarlo. ¿Así se legisla? Da una norma que bajo el argumento de fortalecer algo, busca precisar algo, cuando en realidad su objetivo, y por eso he empezado con eso, es limitar el derecho a la participación política. Esta es la segunda oportunidad que tiene el Tribunal Constitucional en su historia de poder pronunciarse sobre una decisión del Congreso orientada a limitar la participación política de las personas. Ocurrió en el año 97, ustedes recordarán, durante la década, una de las décadas más lamentables de nuestra historia constitucional, en los 90, cuando, paradójicamente, la Constitución 93, que muchos de ustedes recordarán, se sustentaba en la población, por eso se convocó al referéndum, por eso se incluyó el referéndum en la Constitución. Sin embargo, cuando la ciudadanía quiso emplear el referéndum para ir en contra de la ley de reelección presidencial, ¿qué hizo el Congreso? Sacó una norma también con nombre propio. Toda norma sobre referéndum, o mejor dicho, toda iniciativa de referéndum debe ser previamente aprobada por el Congreso para que se lleve a cabo. Totalmente contrario a la participación política a través de este mecanismo. Recordarán, porque además están los antecedentes del Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal Constitucional se generó un debate con relación a ese tema, y lamentablemente, a pesar de que había una mayoría de magistrados que querían declarar inconstitucional esa norma, por no alcanzar los votos necesarios, se tuvo que declarar infundada la demanda. Ese ha sido uno de los casos, 3 o 4 casos donde el Tribunal Constitucional le dio la espalda al país en temas constitucionales. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Se da una norma que bajo el argumento, repito, de fortalecer el referéndum, bajo el argumento de precisar lo que dicen que ya está claro, pero bajo el objetivo directo de limitar la participación política, justamente establece condiciones para evitar que cualquier tipo de iniciativa ciudadana en materia legal, y esto es muy importante mencionarlo, pueda ser sometido a referéndum. Y por eso el Tribunal tiene hoy en día la oportunidad de pronunciarse en contra de esta norma y por eso estamos dando los argumentos correspondientes. ¿Qué es lo que la norma, vamos a decir, precisa para fortalecer el referéndum? Básicamente, modifica 2 artículos de la Ley de Participación Ciudadana, el 40 y el 44. El artículo 40 de la Ley de Participación Ciudadana dice lo que ya señala la Constitución, que es lo que no se puede someter a referéndum. El artículo 32, último párrafo de la Constitución, menciona qué materias no se pueden someter a referéndum, y el artículo 40 lo que señala es lo siguiente: no pueden someterse a referéndum las materias y normas a las que hace referencia el último párrafo del artículo 32 de la Constitución. Digamos, una norma innecesaria quizás en la ley de participación, porque eso se deriva de la propia Constitución. Pero el Congreso a esta norma le ha agregado algo, que tampoco puede someterse a referéndum aquellas materias que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. ¿Y qué tenemos entonces? Que si existe una iniciativa ciudadana legal, tendría que someterse al procedimiento previo por parte de aprobación del Congreso. Cuando justamente la idea de las iniciativas ciudadanas para someter a referéndum la aprobación de una ley, la idea es que se preside del Congreso y que sean las firmas o las adhesiones de los ciudadanos los que permitan, primero, presentar una ley al Congreso, un proyecto de ley, y si este es rechazado, recolectar más firmas para de frente ir al referéndum. Eso con esta norma ya no se puede hacer, porque lo que la norma está señalando es que no va a tener efecto ninguna iniciativa ciudadana legal para acudir al referéndum si es que previamente no pasa por el Congreso. Igual que en el año 97. Es la misma idea, solo que bajo los nombres de fortalecer, precisar y hacer agregados que algunos autores han comentado, como está en el Congreso, que no dice nada de lo que ya está dicho por otro lado. No es así. Y está en el objetivo de la norma.
limitar cualquier iniciativa ciudadana que pueda promover alguna iniciativa legal que tenga que ver con la reforma de la Constitución. Por eso señalamos en nuestra demanda que este tipo de norma lo que hace es afectar el derecho a la participación política reconocido en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Por eso le solicitamos al Tribunal Constitucional que haga un control constitucional de la norma y un control convencional, y que tome además en cuenta que se vulnera también el artículo 43 y el artículo 45 de la Constitución. El artículo 43, que es muy importante, que señala que el Perú, el Estado peruano, es democrático, y democracia es igual a participación, y la participación puede ser tanto de manera representativa como de manera directa. No se oponen, se complementan. Acá lo que se quiere es borrar, eliminar la participación ciudadana directa. Y el artículo 45 señala que el poder emana del pueblo, del pueblo. Hay muchas personas que tienen miedo a la expresión pueblo, consideran que hacer referencia al pueblo es el populismo. Está en la Constitución. El poder emana del pueblo y se ejerce justamente de diversas formas, a través de representantes o de manera directa, y para eso está el derecho a la participación política. Por lo tanto, por los argumentos que he expuesto, solicito que se declare la inconstitucionalidad de la norma, tanto por razones de forma como por razones de forma. Tiene el uso de la palabra el doctor Aníbal Quiroga León. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, en primer lugar quería reiterar lo que dije en la primera intervención virtual cuando se reinauguró el Tribunal Constitucional respecto a la satisfacción de tener un nuevo pleno. En segundo lugar, temo que todos estamos un poco cansados, hemos esperado 3 horas para el informe, es un asunto muy importante y espero poder concitar la atención del pleno. En tercer lugar, vengo en representación del Congreso. A mí no me ha mandado nadie, yo no respondo a nadie, soy un abogado llamado por el Congreso ad honorem para defender esta causa en la que creo. No soy funcionario público y no soy especializado en nada, simplemente se me ha pedido que haga esta defensa y la haré lo mejor posible. Y de lo que se trata es de poder definir en este caso qué tan lejos estamos de una asamblea constituyente, de eso se trata. Lo demás que hemos escuchado es el pretexto para poder justificar algo que se quiere hacer. Se trata de que un grupo de ciudadanos se les ha ocurrido políticamente que se puede llamar un referéndum para ir directamente a una asamblea constituyente, como el caso de Chile. De eso se trata. Y cuando se les ha dicho, oh, no, eso no es posible porque hay un constituyente originario, hay un constituyente derivado, hay formas, hay un capítulo para la reforma de la Constitución, dice, no, no, el pueblo es el que manda, porque hay que tenerle miedo al pueblo. Esa tesis del temor ya se la he escuchado a varias personas, algunos profesores de Derecho Constitucional de izquierda, algún premier, ¿no es cierto?, que ha sido el jefe del procurador que está acá presente, hablan del miedo, y que si el pueblo es el soberano, entonces ¿por qué hay que tenerle miedo? Y no se trata de temor, se trata de un concepto sustancialmente distinto, se trata del respeto a la Constitución, es lo que a la gente no le gusta, porque acá, como lo reconoció el señor procurador, dice hay que hacer un referéndum para ir a una asamblea constituyente. El pueblo lo pide. Bueno, es muy interesante eso, ¿no? La pregunta es, ¿en qué parte de la Constitución habla de la asamblea constituyente? ¿En qué línea? Yo le entrego al señor procurador o al tribunal mi título profesional cuando me digan en qué línea de la Constitución dice que la asamblea constituyente es la vía de reforma de la Constitución. No existe. Entonces, si no existe y no está, no es una figura constitucional. Está en la doctrina, está en la teoría, está en la historia, pero no existe en la Constitución. En consecuencia, la pregunta es muy simple. ¿Es posible hacer un referéndum para llamar directamente a una reforma constitucional a través de una asamblea constituyente sin pasar por el mecanismo que dice la Constitución que se hace para su reforma? ¿Es posible eso? Yo creo que no, y por eso estoy acá. Porque desde mi punto de vista, en la actual circunstancia en la que estamos, hay solamente 3 elementos que nos separan de una asamblea constituyente: el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional y la civilidad organizada. Eso. Si no existieran esas 3 barreras, ya tendríamos una asamblea constituyente, porque es un tema político. O sea, hay un grupo político de gente que quiere una asamblea constituyente porque quiere refundar el país, porque quiere hacer nuevas formas de constitución, porque quiere supuestamente tener nuevos derechos, pero que en el fondo lo que quieren es cambiar las reglas del acceso al poder. Si fuera como el señor procurador dice,
tampoco ustedes habrían sido elegidos por el Congreso. Porque habría que llamar un referéndum para que a través de un referéndum se elija democráticamente a los magistrados. Porque hay que tener miedo al pueblo. El pueblo tiene que elegirlos, no el Congreso, que supuestamente, según la Constitución, son los delegados del pueblo. Los congresistas son elegidos por el pueblo, es una democracia representativa. De eso trata el ABC. Y todos hemos jurado defender la Constitución. Pero la defendemos cuando nos gusta y no la defendemos cuando no nos gusta. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el Congreso? Decirle, mire, señor, no es posible llamar a un referéndum directo para una asamblea constituyente. No es posible. Y no es posible porque el constituyente originario, que es el Congreso, es el llamado a hacer la reforma de la Constitución conforme al artículo 206. Eso es todo lo que dice. Entonces dice, no, el Congreso no, fíjese lo que se iba a decir, el Congreso no puede dar leyes de interpretación, el Congreso no puede dar leyes de precisión. ¿Qué cosa es precisar? Precisar es determinar el concepto que está en una norma. ¿Qué cosa es determinar? Determinar. ¿Qué cosa es fortalecer? Fortalecer es un concepto que está en la Constitución, así de simple y claro. ¿Y qué cosa dice la Constitución? Conforme al artículo 206, el constituyente derivado es el Congreso de la República. Nos guste o no nos guste, eso es lo que dice la Constitución. Y sobre ese texto hemos jurado defender y cumplir esa Constitución. Sobre ese texto estamos nosotros sentados acá. Sobre ese texto las autoridades son las autoridades, el presidente es el presidente y los ministros son los ministros. Sobre ese texto. Pero el tema de la Asamblea Constituyente no está, no existe, pero quieren imponerla. Y la alegación respecto de eso es el temor. No es temor. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener respeto a lo que dice el texto de la Constitución. Y entonces, claro, el artículo 40 de la ley de referéndum, que fue un tema impuesto por el gobierno de Fujimori en su momento, ¿no es cierto?, dice que no pueden someterse a referéndum las materias referidas en el artículo 32 de la Constitución, que son materias de derechos humanos y tal, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo la reforma de la Constitución tiene que hacerse conforme al artículo 206. Punto. Eso es lo que dice. ¿No les gusta que la ley precise? Bueno, la ley precisa, pues, hay leyes de desarrollo constitucional que están previstas y hay leyes que el Congreso desarrolla. Les puedo poner un solo ejemplo, uno solo para ilustrar el punto. La Constitución no dice que el Tribunal Constitucional sea el supremo intérprete de la Constitución. No lo dice. Nunca lo dijo. Y todos hemos asumido que interpreta la Constitución, porque es parte de su naturaleza, es parte de su desarrollo, es parte de su función. Si existe Tribunal Constitucional, existe interpretación constitucional. Es el ABC del tema. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, después del Código Procesal, dice: el Tribunal Constitucional es el máximo órgano de integración, interpretación y control de la Constitución. Si ustedes comparan los textos, la ley orgánica parecería decir más de lo que dice la Constitución. ¿Alguien ha dicho que la ley orgánica del Tribunal Constitucional es inconstitucional? ¿Alguien ha dicho que el Congreso se ha excedido en esa norma? Evidentemente, la ley orgánica desarrolla lo que es el Tribunal Constitucional, porque la Constitución del 93 y la del 79 fueron mezquinas con el Tribunal Constitucional. Y ahí donde la doctrina dice que el Tribunal es el supremo intérprete, las Constituciones han dicho es el máximo órgano de control. Pero la ley desarrolla eso y habla de la interpretación. Es un ejemplo. Pasa acá exactamente lo mismo, porque el artículo 32 de la Constitución, bajo un concepto de interpretación conforme a la Constitución, no se puede interpretar al margen del 206. El artículo 32 dice que puede someterse a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Y en base a ese artículo 32, borrando el 206, hay que ir al referéndum para la Asamblea Constituyente. Pero resulta que la propia Constitución dice, no, fíjese, señor presidente, señor magistrados, dice, no pueden someterse a referéndum, la Constitución lo dice, la supresión o disminución de derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Si hacemos una nueva Constitución, vamos a tocar derechos fundamentales, ¿o no? Si hacemos una nueva Constitución, vamos a referirnos a temas presupuestales, ¿o no? Si hacemos una nueva Constitución, vamos a tener que interferir con los tratados internacionales, ¿o no? En consecuencia, el 32 no puede estar exento de interpretación sin el artículo 206. Es el ABC, es natural. ¿Cómo hacer una nueva Constitución sin hablar de derechos fundamentales? ¿Cómo hacer una nueva Constitución sin tocar el tema presupuestal del Estado? Sin tocar los temas del BCR, sin tocar el tema de la superintendencia. ¿Cómo hacer una nueva Constitución sin tratar el tema de los tratados internacionales? En consecuencia, el 32 es un principio que en el caso de la reforma se desarrolla por el 206. ¿Y qué cosa dice el 206? El titular de la reforma es el Congreso. Y hay dos vías.
o con 66 votos y un referéndum, y ahí entra la participación ciudadana, o 2 votaciones en legislaturas diferentes con 87 votos. Punto. Ese es el tema. Entonces, cuando se dice, esta ley es inconstitucional porque impide la participación ciudadana, no la impide, la regula. La ley puede regular, la ley siempre regula las instituciones que están en la Constitución. ¿Es una regulación absurda que limita la participación ciudadana? No, porque si el Congreso, como ha ocurrido con el tema de la bicameralidad, por ejemplo, aprueba una reforma con 66 votos, tiene que llamar a un referéndum y participaremos todos a decir sí, no sé, tal vez, lo que fuere, votaremos. ¿Dónde sale la limitación? Porque hay que hacer un control de convencionalidad. Lo que no se quiere decir es a dónde apunta una opción política. Ese es el tema. Una minoría con una opción política quiere imponer sobre la mayoría un cambio constitucional. Y yo sostengo, ¿no es cierto?, con fundamento, que hay 3 barreras que impiden eso. El Congreso, el Tribunal Constitucional y la ciudadanía organizada. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? La norma ya no tiene ahora interpretación por sí sola. La interpretación de la norma no dice que no se pueden someter a referéndum la reforma de la Constitución. No. Lo que es importante para interpretar la norma es qué cosa dice el antecedente, qué cosa dice la exposición de motivos. Eso es, cuando la interpretación se hace sobre el texto de la norma. Y mi colega ha sostenido que el antecedente de este caso está en el año 97. Con todo respeto, señor presidente, me parece un abuso conceptual. Comparar la situación del 2022 con el año 97 es un abuso conceptual. En aquel momento lo que se discutía era si Fujimori se reelegía o no se reelegía. Y se esterilizó el referéndum para impedir debatir el tema de la reelección. Ahora estamos en una situación distinta. ¿Estamos debatiendo acá acaso un tema de reelección? ¿Estamos impidiendo el referéndum? No. Estamos diciendo que la reforma de la Constitución no se puede hacer al margen del 206. Eso es lo que dice la norma. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Es todo lo que dice la norma. Y cuando se haga la reforma de la Constitución por el 206 y hay referéndum, quien llama al referéndum es el presidente de la República a petición del Congreso. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? ¿Dónde está la invasión de poderes? ¿Dónde está el miedo? Lo que hay que hacer es una cosa distinta. Debemos ser honrados con lo que hemos jurado. Hemos jurado defender la Constitución. Y esa Constitución incorpora un artículo 206 sobre el cual también hemos jurado defender. Para modificarlo hay que modificar el 206. De otra manera no se podría hacer. Y concluyo entonces con lo siguiente. Es posible sostener esta tesis, hasta cierto punto, con todo respeto, desopilante, de que un grupo ciudadano llama a un referéndum al margen del Congreso y al margen de la Constitución y convoca a una entidad que llama Asamblea Constituyente, que no está en la Constitución. ¿Para qué haga qué? Para que destruya el Estado. ¿Cómo va a convivir una Asamblea Constituyente con el Congreso? Si la Asamblea Constituyente es fundadora y fundacional y no responde a ningún poder, ¿cómo haríamos eso? Iríamos a un cambio total del Estado, vía referéndum, porque el pueblo lo pide, ¿no es cierto? Y en definitiva, ¿para qué se hace el cambio de la Constitución? ¿Para qué hay Tribunal Constitucional si no hace la interpretación de la Constitución? ¿Para qué se hace el cambio de Constitución? No se hace para tener un mejor Estado, no se hace para tener más derechos, no hay más derechos. Permítame, señor presidente, hacer una digresión brevísima. Yo escucho a cada rato que dice, no, mire, la Constitución es incompleta, no tiene el derecho al agua. No han leído, el artículo 7A habla del derecho al agua. No hay derecho a la vivienda, está en la Constitución. No hay ningún derecho que no esté en la Constitución, ninguno. Y si faltase alguno, entra por la vía del artículo 3º del principio de progresividad. Eso lo saben ustedes mejor que yo. Y sin embargo se quiere cambiar la Constitución. ¿Para qué se quiere cambiar la Constitución totalmente? No para tener más derechos, no para tener mejor Estado, no para reconciliar a los peruanos. ¿Para qué se cambia la Constitución? Para mantener el poder, para cambiar las reglas de acceso al poder. Ya no tendríamos un tribunal constitucional como el que tenemos ahora, ya no tendríamos un Congreso como el que tenemos ahora, tendríamos congresos y tribunales como los que existen en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela. De eso se trata. Y esa barrera, ese impedimento es el Tribunal Constitucional. De eso tratamos. No se trata de limitar a las personas el derecho, que el referéndum quieren votar. Existe el referéndum y vamos a votar. De hecho, ya hay un referéndum convocado para la reforma de la Constitución en la vía de la bicameralidad, ¿o no?
¿Se ha impedido? ¿Se impide? ¿No hay acceso? Sí lo hay. Y hay otros referéndums que se pueden hacer. Pero si se quiere cambiar la Constitución, no se puede saltar el 206 hasta que no lo borremos. Mientras esté ahí, hemos jurado defender ese aspecto de la Constitución también, igual que los demás. Y a esa legitimidad debemos nuestro puesto, nuestro cargo y nuestro juramento. Y por estas consideraciones, esta demanda es manifiestamente infundada y no se sostiene ni teórica, ni jurídicamente, ni constitucionalmente. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Solo una observación preliminar. En realidad, no hay tanto constitucionalistas de izquierda o de derecha. Lo que existe, como en todo ámbito constitucional, son constitucionalistas una línea más conservadora, constitucionalistas una línea más progresista. Creo que la práctica nos ha demostrado que en la izquierda hay conservadores y progresistas, y en la derecha también hay conservadores y progresistas. El abogado de la parte demandada lo ha reconocido. La norma tiene nombre propio, tiene un objetivo clarísimo. Nosotros, en la demanda, hemos sido muy cautos en decir, aquí no queremos discutir el tema de la reforma de la Constitución, el mecanismo, la vía. Lo que queremos discutir es que el Congreso está limitando el referéndum de las iniciativas ciudadanas en materia legislativa. Porque hoy en día, toda iniciativa legislativa, incluso la que no tiene que ver con la reforma de la Constitución, que su canal es el Congreso, no se puede llevar a cabo si es que el Congreso no la aprueba. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la ley 27.600? Seguramente, porque se enseña siempre cuando se estudia el tema de la reforma de la Constitución. ¿Qué pasó con la ley 27.600? Fue dada para que justamente el Congreso pudiese elaborar un proyecto de reforma integral de la Constitución que iba a tener que ser ese proyecto sometido luego a referéndum y una vez que sea aprobada iba a dejar de lado la Constitución de 1993. Ese fue el objetivo de la ley 27.600. ¿Era una norma de reforma constitucional? No modificaba ningún artículo de la Constitución. Era una ley dada por el Congreso justamente para satisfacer en ese momento esa exigencia ciudadana de ir hacia un nuevo texto constitucional. Algo propio de nuestra historia, no tengamos miedo de nuestra historia. La Constitución de 1933, ¿por qué se da? Porque había que dejar de lado la de 1920. Es muy parecida, solamente que había que dejarla de lado. Eso a veces ocurrido en nuestra historia, no solo con esa Constitución, sino con otras. Bueno, en el año 2001, 2002 ocurrió eso. Se dio una ley del Congreso, no de reforma constitucional, sino una ley, la 27.600, que posibilitaba la elaboración de un proyecto de reforma integral de la Constitución, que si era aprobado por referéndum dejaba de lado la de 1993. Ya todos recordarán en qué acabó, ¿no? Al final se aprobó, se hizo el proyecto, se comenzó a discutir en el Congreso y se quedaron en la mitad de la Constitución, porque ya no tuvo mayor apoyo y culminó allí. Henry Pease fue uno de los más entusiastas promotores justamente de esta norma y de la elaboración de la nueva Constitución. ¿Qué pasa si hoy día, por ejemplo, un grupo de ciudadanos plantea un texto con el mismo contenido? ¿Es reforma de la Constitución? No. Es una iniciativa legislativa. ¿Válida? Sí. Pero con esta norma ya no se puede aprobar vía referéndum. Porque la norma lo impide. Porque todo referéndum hoy día pasa por el Congreso. Ya no solo la reforma constitucional, que eso nadie está cuestionando. El artículo 106 está ahí clarísimo. Sino otro tipo de iniciativa ciudadana para salir de la crisis política. Por eso, no quiero aquí que el debate nosotros no hemos planteado así el caso de discutir el proyecto. Lo que sí estamos mencionando es que a propósito de un proyecto en particular, el Congreso reaccionó para limitar de manera general la participación política, bloqueando el debate de un tema. Nosotros no estamos defendiendo el proyecto. Ustedes entran a la página de la OMP y ponen kit electoral. Aquí están los 48 kits electorales que se han repartido desde 2002 hasta la fecha. Hay como 8 o 10 proyectos que van en la línea de convocar a la ciudadanía para que se convoque una asamblea constituyente, con diferente tenor, con diferente contenido. Eso ya se evaluará en el Congreso, en otras instancias. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con la ley del FONAVI. Supongamos que hoy día
los ciudadanos quisieran promover una ley como el FUNAVI no pueden someter a referéndum si no pasa por el Congreso. ¿Por qué? Porque es por esta norma. No podrían. ¿Y qué pasó con la ley del FUNAVI? Recordarán todos ustedes. Hubo interpretaciones, que si el aporte del FUNAVI era o no recurso tributario, lo que decía el artículo 32 de la Constitución, pronunciamiento del Tribunal, pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, choque de poderes, demanda de inconstitucionalidad, demanda de amparo, etc. Finalmente salió la propuesta, finalmente se convocó a referéndum. Con esta norma eso ya no podría hacerse, porque están diciendo que todo referéndum pasa por el Congreso. ¿Eso qué implica? Limitar la participación política. En la demanda correspondiente, en la contestación de la demanda, los abogados del Congreso dicen, en realidad aquí, mencioné el párrafo 155, bueno, el 156 para seguir con la secuencia. El Congreso saluda, ¿no?, a través de sus abogados, lo ha firmado aquí también el doctor que acaba de usar la palabra, esta perspectiva. Consideran saludable que el propio gobierno, que ha sido la ley de esta convocatoria extraconstitucional, haya presentado el proyecto de ley 1840-2021-P. Dicen, ahí está, ese es el camino, bienvenido sea. Sí, tiene un minuto para terminar Y termino. su alocución. Y esta contestación la presentaron en junio de 2022. Lo que no mencionan, omisión, es que rechazaron de plano el proyecto. De frente. Se rechazó de plano el proyecto. Saludan, qué bien, esta es la vía, vamos, discutamos el tema. No, rechazo de plano en Comisión de Constitución y Reglamento, mayo del 2022. Entonces, señor magistrado del Tribunal Constitucional, termino con esto, pido 30 segundos adicionales. Este caso es el caso que va a definir la perspectiva de análisis de la actual conformación del Tribunal Constitucional. Que yo también saludo porque toda renovación es importante y necesaria. O este es un tribunal que resuelve los casos en función a principios constitucionales, o es un tribunal que resuelve el caso en función a formalismos, que no corresponden al ámbito de la interpretación constitucional. Estoy seguro que van a coger la primera posición, tal como está planteando en la demanda en defensa de la democracia y la participación política. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en lo único que coincido con mi colega es que es un caso emblemático, ¿no? Y un caso que va a definir efectivamente el accionar del actual Pleno del Tribunal Constitucional. Es lo único en lo que tenemos coincidencia, en lo demás, en absoluto. Porque para empezar, no dice la norma que está prohibido el referéndum. Si se quiere hacer un referéndum para una iniciativa legislativa está previsto. Voy a leer la norma modificatoria por si queda alguna duda. No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Eso ya estaba. ¿Cuál es la modificación adicional? Ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Obviamente, mi colega falta la verdad cuando dice que ya no hay referéndum, porque se refiere a las iniciativas de reforma en la Constitución. La iniciativa de referéndum para las leyes sigue vigente, para la ordenanza municipal sigue vigente y para todo lo demás sigue vigente. Se refiere exclusivamente a cómo se reforma la Constitución. En segundo lugar, volver al tema de la ley 27.600, señor presidente, han pasado 22 años de eso. O sea, si no hay argumentos válidos, mejor guardar silencio, porque hablar de leyes que tienen 20 años de vigencia y situaciones que han pasado 20 años en vigencia, estamos hablando de cosas distintas. La segunda modificación dice, la convocatoria de referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en el plazo no mayor de 4 meses después de acreditar las respectivas iniciativas, salvo que se trate de la reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República, por disposición del Congreso, conforme al artículo 206. Es todo lo que dice las normas que han sido cuestionadas en este caso. Pero termino con lo siguiente, señor presidente. Efectivamente, esto es un parteaguas, porque no se trata del argumento paraguas de decir se está prohibiendo la iniciativa ciudadana para el referéndum, estamos impidiendo el ejercer un derecho fundamental, está afectándose la Convención Americana. No. Lo que estamos diciendo, lo único que dice la norma es no cabe el referéndum directo para la reforma de la Constitución. Nada más. La reforma de la Constitución, artículo 206, que está en la Constitución y que no ha sido derogado. Entonces, ¿puede una iniciativa ciudadana pasar por encima del texto constitucional? ¿Puede una autoridad pasar por...? ¿No hemos juramentado sobre la Constitución? Ya lo dije hace un rato. Ese es todo el tema. El referéndum directo para la reforma de la Constitución no tiene lugar en la Constitución mientras esté el 206. No se puede hacer un referéndum como se estuvo haciendo, y eso es un tema con nombre propio para una asamblea constituyente.
porque un grupo político quiere a rajatabla imponer la Asamblea Constituyente, porque de eso se trata, y por eso está acá el señor procurador, porque ese grupo político está en el gobierno y lo manda a decir lo que tiene que decir respecto a lo que necesitan que tenga que decir en el momento que quieren que lo diga, y por eso. Y el Congreso se defiende diciendo, no, acá no, el referéndum no procede para eso. La lectura sana, natural, normal del 206 dice otra cosa. Por si queda alguna duda. Señor presidente, dice categóricamente, no dice la reforma, o dice alguna reforma, dice toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Toda reforma, ergo, no existe otra forma de reforma, si cabe la redundancia. Y entonces abre dos vías, 66 votos y referéndum, o dos votaciones sucesivas con 87 votos. Ese es el constituyente derivado, del cual no voy a alcanzar al tribunal hablándole de cosas teóricas, al que se refiere la Constitución. Los constituyentes crean una norma constitucional y dejan una válvula, una llama votiva para su reforma, que es el constituyente derivado. ¿Quién es el constituyente derivado? El Congreso, no los ciudadanos, por más que nos parezca democrático, no la iniciativa, no el referéndum, el Congreso. Mientras no cambiemos el 206 o le hagamos una interpretación distinta, ese es el camino que hay que seguir. Y lo que hace esta ley es fortalecer esa interpretación. Por estas consideraciones, solicito al tribunal que en su oportunidad excesiva desestimar la demanda por ser manifiestamente infundada. Muchas gracias. Para haber concluido el informe, se le consulta a los señores magistrados si van a formular alguna pregunta. Sí, señor presidente. Al abogado que representa a la parte demandada, justamente acabo de, en el remate de su exposición, justamente en la dúplica, usted ha señalado, me parece, el argumento más importante de su posición. Este es un tema, además, controvertido no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, cuando se han producido procesos de reforma constitucional, con, por supuesto, sus peculiaridades, ¿no? Es un tema complejo, en realidad. Usted ha señalado que el artículo 206 dice toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso. ¿Sí? Ese es, y así ha rematado prácticamente la exposición. Sin embargo, es cierto el texto, obviamente. El Tribunal Constitucional no esta composición, sino con motivo del proceso 014-2002, proceso de inconstitucionalidad que es conocido como el caso de la Ley de Reforma Constitucional, porque una ley de reforma constitucional fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad por un colegio de abogados, y ahí, en esa sentencia, también emblemática, el tribunal desarrolló una serie de conceptos, poder constituyente originario, poder constituyente derivado, e interpretó respecto al 206 que toda reforma tenía que entenderse como reforma parcial, porque si se entendiera como reforma total, tenía que pasar necesariamente por el referéndum, es decir, el poder del Congreso no podía aprobar una reforma total de la Constitución sin pasar por el referéndum, porque el referéndum era la expresión del poder constituyente originario del electorado y que tenía que entenderse así de manera conjunta el 206 con el artículo 32, porque el artículo 32 reconoce como derecho de participación ciudadana, esa es la interpretación que asumimos, no debemos que sea un dogma, ¿no? Eso es lo que dijo, el derecho a la reforma total de la Constitución, reforma parcial o total de la Constitución, artículo 32. Entonces, asumió que deberían interpretarse de manera conjunta tanto el 206 como el 32 cuando se tratase de una reforma particularmente total de la Constitución, y que toda reforma tenía que entenderse como toda reforma parcial, pero si era total,
tenía que pasar por el proceso de referéndum porque ahí estaba justamente la decisión del poder constituyente originario del pueblo, ¿no? Porque el poder constituyente derivado, según la doctrina ampliamente conocida, es el del Congreso, que por sí solo no podría aprobar una reforma total de la Constitución. Es decir, hay una combinación de conceptos, tanto del poder constituyente originario como del poder constituyente derivado, y hay una norma, el 206, sobre la reforma de la Constitución, y hay una norma en el artículo 32 sobre el derecho de participación ciudadana, derecho fundamental, para decidir sobre la reforma parcial o total de la Constitución. De manera tal que es un tema realmente complejo por la existencia de ambas normas. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, muchas gracias por su pregunta. Esa disquisición es quizá la más importante, ¿no? Porque, como había señalado durante mi primera intervención, el artículo 32 tiene que ser interpretado conforme a la Constitución, haciéndolo conjugar con el 206 para ser más claro, ¿no? Y la referencia que usted hace a esa sentencia es verdad, pero después ha venido otra sentencia, es la sentencia, el caso 2013, el caso 13 de 2020, en donde la anterior composición del tribunal, incluyendo al doctor Ferrero, que está acá presente, dijo lo siguiente: el artículo 200, y cito textualmente, el artículo 206 de la Constitución regula el poder de reforma de la Constitución, condicionando su ejercicio a la observancia de su procedimiento, a saber que esta debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta el número real de sus miembros o posteriormente se someta a referéndum. O se puede emitir referéndum siempre que el acuerdo del Congreso se obtenga en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con la votación favorable en cada caso superior a 2/3 del número de los congresistas. En cualquiera de los dos supuestos, la ley de reforma no puede ser observada por el Presidente de la República. Acá ya no hay esa distinción entre si reforma total o parcial, pero convengo que es un tema capital. No solamente capital para la Constitución y para el Tribunal, para la Nación. Es muy difícil pensar que la reforma total del Congreso, perdón, de la Constitución se haga en el Congreso, ¿no? Muy difícil pensar que, digamos, se mude de piel como los reptiles totalmente desde el Congreso por solo 2 votaciones de 87 votos. Ya de hecho, por ejemplo, la reforma parcial que implica la bicameralidad no ha podido hacerse de esa manera. Iba a tener que llamarse un referéndum, ¿no? Pero sin duda alguna hay 2 reglas diferentes, la del 32 y la del 206. Y la del 32 tiene una contradicción en sus propios términos, es una contradicción in terminis, porque la del 32 dice la reforma total o parcial de la Constitución se somete a referéndum. Pero en el segundo párrafo dice no puede haber referéndum respecto de derechos humanos, presupuestos y tratados internacionales, que estarían involucrados en una reforma total de la Constitución. En consecuencia hay que interpretar eso. De eso se trata. Hacer una interpretación conforme a la Constitución, sistemática, en mejor orden de las cosas, para ver cómo se hace jugar el 32 con el 206. Pero lo que no queda ninguna duda es que no se puede hacer un referéndum directo para la reforma total de la Constitución, o parcial. No puede haberlo. Porque mucho menos cuando lo que se quiere obtener es una institución que no está en la Constitución. Es como si hiciéramos un referéndum, porque el pueblo lo pide, el pueblo sabio, para implantar la pena de muerte. No está en la Constitución, salvo en caso de guerra exterior, pero para la pena de muerte en el Código Penal. Hagamos un referéndum, compramos el kit, recolectamos firmas y buscamos firmas de 2 millones de personas que quieran la pena de muerte. ¿Eso sería legítimo? ¿Sería constitucional? Pero el pueblo lo pide, hay 2 millones de votos y de referéndum directo para la reforma. Sí, pero no se puede hacer algo porque dice la propia Constitución que no se puedan afectar derechos fundamentales y la vida es el primer valor fundamental de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo hacer conjugar el 32 con el 206? En el fondo, que ese es el ejercicio que hay que hacer ahora, la conclusión tiene que ser una sola. ¿Es posible llamar por referéndum a una asamblea constituyente que no está en la Constitución para la reforma de la Constitución? ¿Es posible saltar por sobre el 206 para ir a una reforma total vía asamblea constituyente? Esa es la pregunta que ustedes tienen que dilucidar. Yo tengo una posición muy clara respecto de eso, y no porque sea de derecha, de izquierda, de centro, simplemente porque creo respetar y entender bien la Constitución. Pero hay quienes
Y es claro, además, no estoy descubriendo ninguna pólvora, que desde una opción política quieren cambiar la Constitución totalmente para cambiar las reglas de poder. Es también una opción internacional, o sea, tampoco estoy descubriendo, no estoy diciendo nada que no sea comprobado, no sea comprobable y que no esté en el conocimiento de la generalidad de la gente. Para eso se cambia la Constitución, porque si se cambiaran para mejorar derechos fundamentales, habría que hacer una reforma parcial y no sé qué más derechos fundamentales habría que incorporarle, que no sea ya previsto. Si se quiere para mejorar la reforma del Estado, también una reforma parcial. Si se quiere para cambiar el capítulo económico, bueno, es un problema más complicado. Si la bicameralidad también se puede hacer. ¿Para qué se cambiaría totalmente la Constitución? ¿Por qué tendríamos que ir cada 20 años a una nueva Constitución? El argumento es, no, bueno, el argumento que dio Fujimori, ya que mi colega citó Fujimori, es que la Carta del 79 era mala porque era anterior al Muro de Berlín. Y yo en clase siempre me burlo, digo, no sé qué tiene que ver el Muro de Berlín con la Constitución. Y ahora lo que se dice es que la Constitución es muy longeva, tiene muchos años, tiene 20 años. Bueno, hay constituciones que usted sabe que tienen 200 años o 300 años y no pasa absolutamente nada. Al contrario, en el derecho constitucional lo que se quiere es una constitución longeva, una constitución que tenga tiempo, que tenga tradiciones y que se vaya acomodando conforme se va dando la interpretación constitucional, porque de eso se trata, la interpretación, no de cambiar el texto de la Constitución. Entonces la pregunta final, señor magistrado, es ¿para qué cambiar la Constitución de manera total? ¿Para mejorar los derechos? ¿Para tener un mejor Estado? ¿Para que funcione el Estado? ¿O para cambiar las reglas de alternancia de poder? Esa es la cuestión que hay que dilucidar. Está muy clara su posición, ¿no? Aunque en la doctrina le podrían decir, bueno, que las generaciones del pasado no pueden atar su decisión a las generaciones futuras. Ese es un debate doctrinario al respecto, ¿no? Sobre... Sí, pero si me permite una digresión respecto a eso que me parece muy inteligente, ¿qué tendría que decir la juventud norteamericana entonces? ¿Qué tendría que decir la juventud francesa entonces de la Carta del 58? Y la Constitución Americana de 1787. ¿Qué tendría que decir? O sea, los jóvenes americanos, ¿qué tendrían que decir? No hemos participado en ese proceso constituyente. Han pasado 200 años. Queremos cambiar la Constitución. ¿Es acaso ese un valor que ocurre en el derecho constitucional norteamericano? Es al revés. Mientras más solera, mientras más tradición, mientras más cuajado esté el Estado constitucional, mayor protección de derechos. Es cierto lo que está afirmando, aun cuando la propia Constitución americana prevé la posibilidad de que se convoque una convención constituyente integrada por representantes de los estados de la Unión, ¿no? Cosa que nunca se ha realizado. Y no se va a realizar. No se ha realizado. Así, no se va a realizar. Pero sí existe esa predicción, claro, de una convención constituyente. Porque todas las constituciones modernas dejan una válvula para su reforma total o parcial, todas. Pero que esté ahí no significa que haya que hacerla siempre. Al contrario, el mayor desarrollo constitucional es con una constitución que esté sólida. Esa es la diferencia entre la Cuarta República Francesa y la Quinta República Francesa, la solidez de un Estado constitucional. Pero no ir cambiando a cada rato, porque, y si me permite una última digresión, ¿qué cambiaría en la Constitución? ¿Qué cambió entre la Carta del 93 y la Carta del 79? García Belaúnde dice que la Carta del 93 es la versión reducida de la Carta del 79. ¿Qué cambiaría en esencia? ¿Qué sería distinto? Nada. No se ha inventado nada en el derecho constitucional. No cambiarían muy pocas cosas. En la Carta del 93 se quiso quitar el Tribunal Constitucional y ya no se pudo hacer, felizmente. Pero ¿qué estructura constitucional distinta tendríamos en el Estado peruano con una nueva Constitución plurinacional? Nada, excepto las reglas de poder. Ese es el tema fundamental por el cual se quiere ir al cambio constitucional. Es lo que tenemos que decidir. En atención a la pregunta que usted formuló a la parte demandante, quisiera mencionar lo siguiente. Nosotros no estamos planteando la demanda en la perspectiva de generar un debate sobre la forma en que se debe modificar la Constitución del 93. Lo que hemos señalado es que la ley se origina en la voluntad del Congreso de bloquear o de paralizar un debate con relación a ese punto, a ese tema. Y mencionando el derecho comparado, la gran diferencia de Estados Unidos con otros países es su tribunal, es su Corte Suprema, es su living constitution, es su constitución viviente. Nosotros hemos tenido, afortunadamente, desde 2001 hacia adelante, un tribunal constitucional que está en ejercicio, en funciones. En los 90 tuvimos un problema. Esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia muchas veces para entender lo que pasa con nuestro sistema constitucional. Y cuidado con la Constitución del 93.
Creo que todos aquí cuando exponemos en clase el tema de la Constitución 93, sabemos distinguir claramente entre su origen y su contenido. Y hasta yo no conozco ningún constitucionalista que justifique la forma en que se originó la Constitución 93. Y la Constitución 93 cambió las reglas del poder en el Perú. No hay que ir al texto formal, o mejor dicho, disculpen, no, se está en el texto claramente establecido. Cuando quienes estábamos en la Facultad de Derecho en esa época del cambio, estudiamos el 79, vimos la lógica detrás del 79, la intervención del Estado en muchos aspectos de la vida en sociedad. Y cuando revisamos la del 93, la reducción de la intervención del Estado. Ahí hubo un cambio de poder, hubo un cambio de reglas de poder. Y eso fue impuesto, porque resultó como consecuencia de un golpe de Estado de 1992. Entonces, hay que analizar la Constitución y el derecho constitucional a partir de su texto, pero también lo que está detrás de la historia constitucional de nuestro país y del derecho comparado. Sí. Está, ¿no? ¿El presidente, sí? Buenas tardes, señor procurador. Sí, a ver si me falla la memoria, pero esta Constitución fue sometida a referéndum, ¿verdad? Claro, pero ya. No, simplemente porque... en dictadura. No, sí, eso sí entiendo. Referéndum en dictadura. Pero es muy sí distinto me al parece referéndum en que democracia, hubo, señora no, pero magistrada. me parece que hubo una consulta popular, porque es verdad, pues si hay un Claro, cambio de con Constitución... el adjetivo con el agregado que estoy haciendo, ¿no? Referéndum en dictadura. Esa es la respuesta. No, yo no me correcta. quiero meter con la dictadura, simplemente con el referéndum. No tengo nada que opinar en este momento de ese periodo. A lo que voy es que usted me parece que ha afirmado varias veces, quiero saber si lo he entendido bien o mal, que esta ley lo que va a hacer es impedir los referéndums y que por ejemplo, los ciudadanos si se quieren juntar para una iniciativa de ley, pues ahora tienen que pasar por el Congreso. Así es. Pero la Constitución lo dice, ¿no? Que una cosa es la iniciativa legislativa y otra cosa es la aprobación de las leyes. Hay una serie de personas que pueden tener una iniciativa legislativa, pero eso no significa que su iniciativa se convierta en ley. ¿O estoy equivocada? Habría que hacer la siguiente precisión. Los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución y desarrollados por la ley van en el siguiente orden, dependiendo de las personas que lo presentan. ¿Los ciudadanos pueden presentar iniciativa legislativa? Sí. Por eso. Si la iniciativa legislativa es rechazada, recolectan más firmas y las pueden someter a referéndum, sí. Ejemplo, Fonavi, donde todos fuimos a votar. Eso ahorita no se podría hacer, porque la norma lo que está diciendo, ningún referéndum pasa si no es por aprobación del Congreso. La abogada de la parte demandante, en su última intervención en la dúplica, dijo que la norma modificaba, usó como 3 veces la palabra modificar. Ojo, lo ha utilizado. Entonces, ¿las limitaciones al ejercicio de referéndum se modifican vía una ley? No que la ley sea de precisión, acaba de decir que modifica. ¿En qué quedamos? No entiendo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es que tal como se ha sacado esta norma, como se ha discutido en el Congreso, bajo el elemento de la precisión, lo que busca es limitar el ejercicio ciudadano del referéndum respecto a las iniciativas legislativas. Nosotros no estamos discutiendo el tema de la reforma constitucional. Lo que sí hemos puesto ejemplos es de que cómo sería el caso hoy en día de la ley 27.600, que no es una reforma de la Constitución, sino una ley distinta, que hoy en día, si surgiera iniciativa ciudadana, tampoco pasaría porque la ley lo prohíbe. Casos como el Fonavi o casos como el supuesto que he mencionado, no pasarían porque hoy día ningún referéndum se puede hacer si no pasa por el Congreso. Bueno, o sea, simplemente... Bueno, Presidente, gracias. Antes de entrar a desarrollar las preguntas, al procurador del Poder Ejecutivo, quisiera preguntarle, ¿no? O sea, le he escuchado decir que si nosotros hoy día, en este caso, tenemos la oportunidad de no darle la espalda al pueblo, entonces le quiero preguntar si es que fallamos en contra de su demanda, ¿le estamos dando la espalda al pueblo? Vemos que es una frase de énfasis al final de una locución. Lo que pasa es que parece que esto se generaliza y hay como una suerte de buenos por un lado y malos los demás, ¿no? Y es decir, los grandes ilustrados de determinados sectores que son siempre lo que tienen la verdad y los demás no. Yo creo que en todo caso el fallo que produzcamos sea a favor o en contra, lo que tiene que hacer es respetarse, sobre todo de parte de todos los estamentos del Estado. Eso no se niega en ningún momento. Porque formamos parte de una entidad estatal. Muy bien, voy a ir al Pero fondo. quiero precisar lo que me he dicho. Es decir,
En cualquier país del mundo que tiene un tribunal constitucional, se puede identificar entre los tribunales y al interior de los tribunales tendencias en materia constitucional. Por eso mencionaba lo de progresistas y conservadores. Hoy en día en el derecho constitucional se habla de eso. Vemos la Corte Suprema Norteamericana, vemos la Corte Constitucional de Colombia, se habla también del caso del Tribunal Constitucional Peruano. Y también de procuradores, de abogados. No estamos hablando de eso. Pero procurador, lo que decía era su frase, No, pero para espaldas responderle. al pueblo. Pero para O sea, responderle. esa Por frase, eso. no lo demás. O sea, Por lo eso. demás no hay ningún problema. Entonces, tenemos tendencias. Listo. Por eso. Entonces, si se Ningún falla, problema. por así decirlo, a favor de los derechos políticos de participación, una lectura que podría darse es que ese tribunal está apostando justamente a garantizar el De eso, vamos ejercicio de de derechos. eso le voy a preguntar ahora. Y si se hace lo contrario, más bien sería restrictivo de derechos. Sí, Esa pero, podría ser una interpretación. Bueno, esa es totalmente una válida. postura, pero no le damos la espalda al pueblo. O en todo caso, privilegiamos una institución sobre otra. Pero eso no significa darle al pueblo. Ni usted que esté trabajando Perfecto. Si la para expresión una genera algún determinada tipo de postura. controversia, Correcto. la retiro, no hay ningún Muy problema. bien. Usted habla del referéndum, ¿no? Y ha hablado también del origen de la Constitución, del 93, etcétera, y que no hay ningún constitucionalista, inclusive. Por eso digo, o sea, hay unos calificativos que creo que no debieran estar en un tribunal o en una audiencia como esta. Pero vamos a suponer de lo que usted dice y lo que afirma tiene una coherencia lógica. Pero el referéndum ha sido creado por esta Constitución dictatorial. O sea, esta Constitución crea el referéndum y ciertamente cuando la crea, inclusive la hace con el objetivo de que supuestamente el dictador gobierne con el pueblo, mismo Poncio Pilatos, ¿no? Y someta pues al enjuiciamiento del pueblo cualquier tipo de situación, ¿no? Como la pena de muerte a los violadores, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, el origen del referéndum no es el que usted está señalando. No es un origen propiamente con el afán de la participación política, etcétera, ¿no? Sino tiene un origen también que inclusive autores tan importantes como el mismo Paniagua afirman lo que estoy señalando. Entonces, realmente, ¿cuál es la justificación dentro de la elaboración de la Constitución de 1993 que afirma o que le da sustento que estamos hablando de, en el caso del referéndum, una reserva a lo que hubiera sido bien interesante que sea el tema del debate, una reserva al poder constituyente originario? Porque ahí le engancho con la otra pregunta. Porque si hablamos de reforma de la Constitución, no es pues una reforma cualquiera, ¿no? No es una reforma referéndum como hacen, no sé, los suizos cuando van a aprobar una ley, etcétera. Hablamos de un cambio a la Constitución. Y un cambio a la Constitución es un tema de poderes constituyentes. Entonces, usted está afirmando que en el artículo 31 de la Constitución, 32 de la Constitución, se aloja el poder constituyente originario. O sea, porque si usted me dice, en la Constitución, el referéndum, el pueblo tiene derecho a plantear un referéndum y en el referéndum podría plantear una reforma total de la Constitución, podría plantear una asamblea constituyente, lo que fuera. No me he entendido. La reforma constitucional. Es que, señor abogado, con el máximo de los respetos, los calificativos están de más. No lo estoy calificando a usted de negativo ni nada por el estilo. Yo le estoy planteando una pregunta, porque en todo caso también por eso que no se entiende. Le voy a dar la palabra, porque usted va a ser el que va a contestar. No hay problema. Estoy hablando básicamente de la definición teórica de lo que significa una reforma en la Constitución. ¿La hace un poder constituyente o la hace un poder constituido? O sea, ese es el término conceptual. Perfecto. A ver, dudo, la verdad, que estoy con socialista, que esté de acuerdo con el origen de la Constitución. El origen, no el contenido. El contenido es otra cosa. El origen. La verdad que dudo mucho. Por el golpe de Estado, del 5 de abril, y todo lo que significó en los 90. En el debate constituyente, Carlos Torres Lada, todos lo recordaremos, el propulsor de la Constitución, dijo lo siguiente, justamente a propósito de inclusión del referéndum. Durante muchísimos años, la democracia se ha extendido como representación, lo que argumenta la parte demandada. Punto. Nosotros consideramos que la verdadera democracia no solamente es representativa, no solamente, o sea, es representativa, pero no solamente representativa, sino además debe ser participativa. Lo contrario de lo que está diciendo la parte demandada. En nuestro país, particularmente, sigo citando a Torres Lada, propulsor de la Constitución 93, diario de debates, demanda, la clase política ha quedado descolocada y se ha aislado del pueblo
disculpe si ofendo a alguien con esta expresión, lo dice el promotor principal de la Constitución 93. Repito, la clase política ha quedado descolocada, y se ha alejado del pueblo, lo cual lamentamos profundamente. Esto significa que la representación no ha sido suficiente y que es necesario caminar hacia una democracia más directa. Correcto. Esto estaba muy bien, estaba perfecto. Pero ¿qué pasó en el 97? Justo se da la ley que permite la reelección de Fujimori y la democracia directa, ¿dónde quedó? El Congreso sacó una norma diciendo ningún referéndum pasa si no es aprobado por el Congreso. Porque ¿qué querían bloquear? Querían bloquear las firmas que los ciudadanos ya estaban recolectando para someter a referéndum la derogatoria de esa ley. Todos nosotros somos más o menos de la misma generación, recordamos ese día en que en el Congreso se votó para que no proceda el referéndum. Esa dictadura es la que me refería justamente. No, está muy bien ahí. En todo caso, yo he entendido y usted también, sino que quizás los temas que ya queremos arribar como conclusión son distintos. Evidentemente, no sé quién podría respaldar el origen de la Constitución del 93 desde un punto de vista constitucional, que al final es el mismo que el 79, que también la convocó una dictadura, o que las otras constituciones que también son fruto de golpe de estados, o la Constitución de los Estados Unidos que la hicieron los varones burgueses que tenían esclavos en sus haciendas. Es decir, los orígenes de las constituciones podemos decir mucho, pero hablamos básicamente de la utilización de una institución, el referéndum. Y hablamos ahora de un constitucionalista como Torres Lara, que me sorprende que usted lo traiga acá como un ejemplo importante, ¿no? A un constitucionalista fujimorista, muy importante en realidad, y que definitivamente pudo decir algo en el texto. Pero eso no es lo que dice otro de los constitucionalistas que usted señala, como Valentín Paniagua, por ejemplo, que señala precisamente la intención oscura de una constitución, supuestamente una constitución semántica, para poder gobernar de manera censitaria. Y ciertamente creo que ese es el meollo del asunto, la democracia participativa. Pero el artículo 43 no habla de la democracia participativa, habla de una democracia representativa. Entonces no tiene sentido el Parlamento. Habla de una democracia representativa, que dice que nosotros elegimos a nuestras autoridades. Sí. Y la lógica del referéndum, por eso la pregunta es esa, la pregunta es conceptual. Si la lógica del referéndum es esencialmente que el pueblo participe en el proceso de elaboración de leyes y en el proceso finalmente de constitución del poder, participe también en el proceso de reforma de la Constitución a través del Congreso, porque somos una democracia representativa, o bien con una iniciativa, o bien con un referéndum. O sea, si ahí no está engarzado el tema, o si es que en el 32 lo que existe y lo que ha querido hacer el constituyente y Torres Lara, que ahora lo cita, lo que ha querido alojar es un poder constituyente originario. Porque le vuelvo a decir, no se trata de pueblo de Congreso. En teoría constitucional, una reforma constitucional se trata de poderes constituyentes. ¿El 32 qué tiene? ¿Un poder constituyente originario? No, la Constitución no regula el tema del poder constituyente. Ya ves el tema del poder constituido para reformar la Constitución, el cual se le delega la posibilidad de hacer reformas conforme a necesidades de realidad. Y por eso, y creo que el caso más emblemático ahora es el de Chile, por eso, cuando Chile tuvo que llevar a su Asamblea Constituyente, ¿qué hizo? Incluyó un artículo en la Constitución que faculta justamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Nadie está aquí discutiendo que una reforma en la Constitución tenga que pasar por el Congreso. Eso no está en discusión. Acá por eso no hemos hecho. Nosotros no hemos traído acá el debate de cómo se debe reformar la Constitución. Acá lo que estamos teniendo el debate es de una norma que está limitando la participación política de ciudadanos sobre cualquier iniciativa legislativa. Porque está señalando que cualquier iniciativa legislativa tiene que pasar por el referéndum, como pasó en el 97. Por eso mencionábamos, el FONAVI no pasaría el día de hoy. No podría darse, porque es iniciativa legislativa que no podría ser sometida a referéndum. Porque según la parte demandada, se ha modificado ese artículo. ¿Para qué? Para que todo referéndum de iniciativa legislativa tenga que ser aprobado por el Congreso. Igual que en los 90, es la misma idea, con otro texto, nada más. A ver, adelante, doctor. Sí, es que me parece que mi colega no está diciendo la verdad, ¿no? Porque ha insistido 3 veces que yo he dicho que toda iniciativa legislativa para referéndum ha sido modificada. Esa no es la ley, no sé qué ley está leyendo. Voy a leer textualmente la ley. Mire, artículo 40 modificado. No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Eso ya estaba.
que se refiere a derechos fundamentales, presupuesto y tal, tratados, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que la norma agrega? Lo que es objeto de cuestionamiento por mi colega. Ni aquellas que no se tramitan según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Ergo, ni aquellas referidas a la reforma de la Constitución. ¿En qué parte está la iniciativa legislativa? ¿En qué parte de la norma cuestionada por él dice que el referéndum se ha prohibido para iniciativas legislativas? La comprensión de lectura es un elemento básico en la educación superior. Señor abogado, voy a básicamente concluir, pero sería muy importante que haya un argumento más abundante sobre el tema de los poderes constituyentes. Ese tema es trascendental porque, en efecto, aquí estamos hablando básicamente de la conexión de la iniciativa ciudadana al proceso de reforma de la Constitución. Y como les decía, si acá en el artículo 40, que yo también leo e intento comprender lo que usted está afirmando, no lo encuentro tampoco, también creo que hay falta de comprensión lectora de mi parte, que me parece el día de hoy, pero de lo que leo, básicamente es la conexión a la reforma a la Constitución. Y la reforma es un asunto de constituyentes, y por eso es que en el Ecuador se modifica la Constitución para instaurar la posibilidad de consultar al pueblo sobre las reformas constitucionales. Y en Chile lo acaba de decir también, se hace una reforma a la Constitución. Y la Constitución de 1828 también habilitaba la Convención Constituyente para el año de 1834, que es el único procedimiento constitucional salvable, porque todos los demás han sido frutos de interrupciones democráticas. Entonces, el asunto central, y es lo que le he querido tratar de preguntar, es referente a la determinación del poder constituyente que tiene la capacidad de la reforma a la Constitución. El pueblo propiamente se tiene que expresar por el modelo representativo que dice el artículo 43, ¿o no es así? Si dice que el artículo 43, la República del Perú es representativa, si es que usted afirma un modelo deliberativo, ¿no sería que ahí tendría que estar establecido como un régimen del modelo republicano peruano el concepto de deliberativo, al menos para tener una justificación de que el pueblo puede asumir o tomar una reforma constitucional sin el Parlamento? O sea, sin el Parlamento, simplemente con la suma de votos y poder constituir un poder constituyente originario que pueda hacer una reforma total o una reforma parcial o lo que fuere. O sea, puede llegar a ese nivel. Y con esto le doy la palabra finalmente a usted para que usted termine. Y con eso no se desnaturalizaría la función de un poder constituyente que debe ser excepcional, cada 20, 30 años, qué sé yo, con un procedimiento complejo. No, simplemente someto planilla, junto firmas y nuevamente un cambio constitucional. Adelante. Pero nosotros en ningún momento hemos planteado que ese sea el objetivo de la demanda. Nosotros no hemos planteado en ninguna parte de la demanda. Nosotros no hemos planteado en ninguna parte de la demanda que a través de este caso se quiera reconocer a la población la posibilidad de llevar a cabo un mecanismo de reforma contrario al que está en la Constitución. Eso no está en ninguna parte de la demanda, tampoco está en mi argumentación. Lo que he mencionado es el origen de la norma, que es muy distinto. Por eso también, cuando se me menciona que la norma no dice aquello, es que en estos casos, y ustedes lo saben bien porque están viendo muchos casos de este tema, hay que ver los antecedentes, y por eso mencioné el caso de los peajes, donde el doctor Ferrero Costa en su ponencia dijo, para analizar esta norma, la norma que se impugnaba, no hay que ir al texto, porque la finalidad de la norma no está acá, está en los antecedentes. Y todos los magistrados, por unanimidad de aquel colegiado, bajo la ponencia del magistrado Ferrero, fueron a los antecedentes y dijeron, el objetivo de la norma es tal, y por lo tanto es inconstitucional. Así se planteó, recuerdo que porque fue el primer caso virtual de materia de inconstitucionalidad que se planteó, y lo planteó el Poder Ejecutivo. Por eso, quiero hacer esas dos precisiones. Nosotros no estamos sometiendo aquí a discusión que el tribunal dé un pronunciamiento que reconozca la posibilidad que la ciudadanía conjunta con la recolección de firmas, creo que usted mencionó votos, por eso fue mi confusión, con la junta de firmas pueda llevar a cabo una reforma de la Constitución, porque está clarísimo el 206. Por eso no entendemos la finalidad de la norma formal de fortalecer el referéndum o de precisarlo. Pero cuando miramos los antecedentes, porque a veces no se quiere ver por la parte demandada, a la actual yo no he manifestado ningún calificativo despectivo, ni peyorativo, ni nada por el estilo, me refiero solo con argumentos jurídicos, quiere desconocer, en el sentido de que quiere aproximarse a ello, a la razón de ser de esa norma. Repito, nosotros no estamos buscando que el Tribunal Constitucional diga que existe un mecanismo diferente al 206, vía la recolección de firmas,
para reformar la Constitución. Es más, repito, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley con relación a ese tema. Lo que ocurre, señores magistrados, es que entre las varias alternativas que en una democracia circulan con relación al tema de cómo reformar una Constitución de manera completa, integral, vía el Poder Constituyente, están, por ejemplo, como lo planteó el proyecto de modificación del artículo 107 presentado por el Ejecutivo, que eso lo puede hacer, primero colocar un artículo que se habilite, y en esa habilitación, que sea el presidente, que sea el Congreso, o que sean ciudadanos. Ese es el proyecto, que finalmente fue rechazado por el Congreso, ni siquiera lo dio. Dijo, rechazado de plano. ¿De plano? ¿Por qué? Porque ya la Constitución tiene su mecanismo de reforma. Entonces, las alternativas para reformar una Constitución son variadas. Y aquí no estamos sometiendo al tribunal la discusión sobre cuál es la mejor. Ni estamos sometiendo al tribunal que dé alguna alternativa para que recolectando firmas se pueda modificar de manera completa la Constitución. No, se está buscando eso. Lo que estamos advirtiendo es que la norma está limitando la participación política de los ciudadanos para plantear iniciativas legislativas al Congreso, que luego, con la recolección de firmas, si son rechazadas, con la recolección de firmas correspondientes, puedan ser sometidas a una votación vía referéndum. Eso es lo que estamos mencionando. Por eso es importante tener en cuenta los antecedentes de la norma, la poca claridad de la misma, porque por eso mencionaba también los formalismos. Este no es un caso que se resuelva en función del texto normativo. Hay que ir más allá, como corresponde en los estudios constitucionales. Gracias. Sí, presidente, en realidad tengo dos preguntas muy puntuales. Pido un esfuerzo de síntesis. Creo que el debate ha sido bastante amplio. Solamente quiero una precisión del abogado de la parte demandante. Entiendo lo que nos ha dicho, cuál es el propósito de la demanda, etcétera. ¿Es posible que nos pueda decir que el artículo, cuál es su interpretación del artículo 32 respecto a la posibilidad de someter a referéndum una reforma total o parcial? ¿Se debe pasar por el Congreso? Quiero terminar de entender su argumento. Sí, claro, toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso. Debe pasar, ok. Toda reforma constitucional. Perfecto. Quería simplemente cerrar. Sí. Le agradezco mucho. Esa era mi pregunta. Ahora, al doctor, al abogado de la parte demandada. Claro, creo que en su exposición nos ha reconocido la dificultad que existe en compatibilizar el artículo 32 con el artículo 206 y justamente la ley 31399 ha hecho, digamos, este engarce con este resultado que nos ha explicado. Esto, digamos, ¿cómo contestaría el argumento que está en el tapete, me parece, de que este procedimiento, esta operación legislativa, debió pasar por una reforma constitucional o debió ser una reforma en la Constitución y no una operación estrictamente legal por el Congreso? ¿Por qué esta solución, digamos, es legítima que sea del Congreso? Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, porque la interpretación primera de la Constitución para dar ley la hace el propio Congreso, ¿no? Cité mi ejemplo en la locución inicial de que, por ejemplo, cuando se hace la ley orgánica del Tribunal Constitucional por parte del Congreso, el Congreso interpreta cuál es la verdadera función del Tribunal Constitucional. Y en la ley dice más de lo que textualmente, literalmente... Pero aquí no admitimos que hay un pequeño conflicto, digamos, una cosa un poquito más grave que se desarrolla. Voy por partes, sí. Por lo tanto, cuando se da una ley, más en el caso de leyes orgánicas que desarrollan la Constitución y más en la ley de desarrollo constitucional, normalmente se hace una interpretación por parte del Congreso. Que la haga bien o que la haga mal es un tema distinto, pero es una operación de interpretación. Desde siempre, en la Constitución del año 93, para contestar directamente su pregunta, se advirtió una contraposición entre el 32 y el 206. Y quisiera que me permita hacer la digresión, sé que todos estamos cansados. Efectivamente, cuando se dio la Carta del 93, que era producto de un golpe de Estado y que por supuesto nadie celebra, porque este es como el mundo maniqueo, ¿no? Yo soy bueno, yo soy caviar, ahí están los malos, los fujimoristas, los que apoyaron el golpe, ¿no? Cuando se dio la Carta del 93, cuando se dio el golpe de Estado del 92 y se dio la Carta del 93, yo viví ese proceso constituyente. Se hicieron hasta 7 proyectos de modificación de la Constitución. Como hubo muy poco plazo, entre abril, mayo en realidad, que se llamó al CCD, y diciembre, corrieron mucho, ¿ya? Y se hicieron proyectos de prisa y corriendo.
Y entonces también había un tema de propaganda. El referéndum, a que ha hecho referencia el doctor, de la propaganda fujimorista de ese momento. Porque ¿qué se dijo por parte de Torres Lara y toda su gente? Esta Constitución es más cercana al pueblo. Tenemos una institución de democracia directa, que la Carta del 79 no tenía, aparte del muro de Berlín y otras cosas nimias, se dijo eso, ¿no? Y entonces se introdujo el referéndum como si fuese un gran acercamiento. Pero no solamente fue con el referéndum, también pasó con la acción de garantía. La Carta del 79 tenía 2, amparo y habeas corpus, y Torres Lara decía, ahora tenemos 4, hemos acercado a la gente más a las garantías, habeas data y acción de cumplimiento, sin darse cuenta o sabiéndolo, que la habeas data y la acción de cumplimiento son decisiones del amparo. Entonces, lo que quiero significar en este punto es que se hizo primero una Constitución a deprisa, ¿no? Para cumplir la papeleta. Luego, como dice García Belaúnde, y yo escribo a él, es una versión reducida de la Carta del 79, porque es la misma, pero con una versión reducida, con el capítulo económico distinto, y luego con algún tipo de propaganda. Entonces el referéndum. Y el referéndum en realidad no funcionó nunca, hasta que vino el tema del FONAVI en temas muy puntuales. Pero el 32 quedó descolgado del 206, porque el 32 parecería decir, se puede hacer la reforma total o parcial de la Constitución por referéndum, ¿no? Y luego el propio enunciado inicial está contradicho en la última parte. Dice, pero no cabe referéndum para derechos fundamentales. Sí, entendimos no cabe eso. referéndum para presos, no cabe. Entonces, la pregunta, el propio artículo se contradice, ¿no? ¿Cómo va a ser una reforma total sin tocar derechos fundamentales, sin temas presupuestarios y tratados internacionales? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Una interpretación constitucional. La teoría de la interpretación constitucional tiene muchas técnicas para hacerlo. Y una de ellas es la interpretación conforme a la Constitución. La primera aproximación la hace el Congreso. El Congreso dice, ojo, el 32 no funciona sin el 206. Es un tema que tiene que convalidar el Tribunal Constitucional. ¿Cómo compatibilizar la mejor interpretación del 32 con el 206? Y acá apunto a lo final. Mi colega ha dicho que nadie ha hablado de la Asamblea Constituyente. Mi colega ha dicho que solamente está hablando del tema de la reforma e insiste en que el 40 dice lo que no dice que dice. Pero ustedes lo verán porque está escrito en blanco y negro. Pero el punto fundamental, y con esto concluyo la respuesta, es que efectivamente el intento de referéndum que se quiere hacer es para la Asamblea Constituyente. De eso se trata el tema. Ya, entonces entiendo lo que nos dice que la interpretación, esta norma, este 31399, es un acto legislativo conforme a la Constitución desde su interpretación. Mi última pregunta es, nos ha dicho que bueno, una reforma total de la Constitución no parece necesaria a la luz de los ejemplos históricos, Estados Unidos, Francia. Pero de todas maneras, yo quisiera que nos fuéramos un momento a un laboratorio. La Constitución habla de una reforma total. En su planteamiento, ¿cómo se tendría que hacer la reforma total? ¿Cuál sería la línea de tiempo? Digamos, habría dos respuestas, la respuesta histórica y la respuesta formal, ¿no? Empiezo por la segunda, la respuesta formal es lo que ha hecho Chile, ¿no? Habría que modificar el 206 a través del Congreso, ¿no es cierto?, con 2 legislaturas o 66 y un referéndum, e incorporar el 206, que también es una vía, Perdón, no pregunto por una asamblea constituyente, sino esta referencia que tiene hoy la Constitución de la posibilidad de someter a referéndum una reforma total. Es que no habría otra manera. O sea, no hay otra manera de hacer una reforma total si no es con un Congreso Constituyente que refunde nuevamente la nación. No hay otra manera de hacer una reforma total de la Constitución sin pensar en un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente. No existe una posibilidad alternativa a eso, ¿no? Y la otra es la histórica. Se ha dicho que la Constitución actual es fruto de un golpe de Estado. Eso es verdad. Se ha dicho que fue aprobada por un referéndum. Eso es verdad. Se ha dicho también que ese referéndum fue cuestionado por algunos. También es verdad. Pero lo que no se dice y no se reconoce, señor magistrado, es que la actual Constitución nos ha dado 20 años de estabilidad. Es una Constitución con nacimiento espurio, si usted quiere, pero con una reafirmación en la realidad. Lo que yo llamo una Constitución efectiva. Nunca en la historia del país, y es una verdad que no se puede contrastar, hemos tenido 5 recambios constitucionales sin golpe de Estado. A lo más que llegamos fueron 3. 3 y un golpe de Estado. 3 y un golpe de Estado. O una alteración constitucional. Nunca han habido 5 recambios y nunca los problemas complicados que tenemos ahora han sido dejados de resolver dentro de la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿realmente necesitamos una nueva Constitución o modificar la actual Constitución? No se ha dicho que no es necesario, ¿no? Pero también hay que tener presente pues, que el constitucionalismo del Perú se ha alimentado
de la jurisprudencia internacional, del sistema interamericano, de nuestra incorporación al sistema económico. Alguien ha mencionado una constitución viva, ¿no? Sí, claro. Esto no es desde el 93, es un proceso mucho más Así es. complejo, ¿no? Así, porque, para terminar con una frase, porque las constituciones son productos históricos, no son productos de laboratorio, se van haciendo con el tiempo. Claro. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Todos estamos de acuerdo, si no me equivoco, que la Constitución actual trata de armonizar la democracia representativa con la democracia directa o participativa, ¿correcto? Todos también estamos de acuerdo que la Constitución sí se puede reformar, como así lo establece. Y antes de hacer la pregunta, efectivamente la Constitución del 93, a través seguramente del principio de perdurabilidad, va a continuar seguramente. Pero también es cierto que en el Perú no podemos tener una continuidad permanente, ¿no? Si en el siglo XIX gobiernos autoritarios, en el siglo XX cada 10, 12 años, alternancia entre autoritarios y democráticos, y en el siglo XXI, si bien es cierto, desde el año 2001 a la fecha, han habido gobiernos elegidos democráticamente, pero también ocurre que hay a veces formas de rupturas. Si antes eran golpes de Estado, probablemente digo, que lo que se hizo en el gobierno de Vizcarra fue una ruptura, precisamente porque no estábamos acostumbrados a tener una permanencia o una convivencia de vivir en democracia. Bien, la pregunta es, claro, la ley del 96 que se ha invocado creó una figura de intermediación legislativa o congresal, pues, con el referéndum, correcto. Pero en esa norma, es una norma que establece distintas materias, pero en el caso en particular, hoy, tengo la impresión que solo se refiere el referéndum y la participación del Congreso en temas de reforma constitucional. O sea, tengo esa impresión, no estoy afirmando nada porque eso precisamente va a ser materia de análisis. Nosotros no afirmamos nada, sino simplemente reflexionamos y hacemos las preguntas con ustedes para luego nosotros ya, en su oportunidad, tratar de resolver las causas. Entonces, hay esa idea, pues. Es decir, por un lado, que sí se permite la participación congresal en temas de reforma de la Constitución. Y en otros tipos de referéndum, no la participación del Congreso, ¿no? Y ahí está, pues, los ejemplos de la ley del 96. Entonces, la pregunta es, a los señores abogados, es, entonces, acá el punto medular es si en el proceso de reforma constitucional, enmienda constitucional, y luego tiene que pasar por el referéndum y además por la participación del Congreso en esos temas específicamente, o acaso tiene que ser en todas las iniciativas legislativas, porque ese punto va a ser interesante para poder resolver la causa. Gracias. Muy bien. Magistrado, la verdad es que no he entendido bien la inquietud. No sé si podía reformularla, porque la verdad es que no. Claro. La ley 96 se refiere a la ley de participación ciudadana. La ley que Porque yo mencioné la ley donde el Congreso estableció que todo referéndum tenía que ser aprobado previamente por el Congreso y así evitó el referéndum sobre la ley de reelección presidencial. Claro. Ahí en esa ley uno entiende que es todo tipo de... Sí, se modificó para bloquear todo tipo de participación, pero el objetivo directo, realmente fue una ley con nombre propio, parecido al caso actual, bloquear la iniciativa, bloquear la derogación de la ley sobre reelección presidencial. Así es, una intermediación congresal ahí, correcto.
Pero la reflexión era, pero en este caso, en esta ley dada por el Congreso, se refiere específicamente a reformas de la Constitución que tenga que pasar por, claro, hay un referéndum, pero tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso cuando se trata de reformas constitucionales, o también abarca todo tipo de, ¿no?, de situaciones. Lo que pasa es que tal como está redactada la norma, que no se entiende para qué se ha dado, por eso alegamos la inconstitucionalidad por la forma, hay que llamar la atención al legislador. Su labor, según el artículo 102, inciso 1 de la Constitución, es dar las normas, modificarlas, derogarlas e interpretarlas. ¿Esta norma qué es? Fortalecer el referéndum, precisar la ley de referéndum. El abogado ha dicho 3 veces en su locución modificar. Cuando no hay claridad sobre el objetivo de una norma, hay que ir a la finalidad de la misma que la encontramos en los antecedentes. Y por eso, revisando los antecedentes, lo que vemos es, lo que se aprecia, es que se intenta evitar, como en el año 96, 97, que la ciudadanía pueda promover alguna iniciativa de reforma constitucional, adecuada a la Constitución seguramente, pero también con otras alternativas, con la que mencioné la Ley 27.600. Por eso el ejemplo que puse bien importante. La Ley 27.600 no era de reforma constitucional, era una ley que establecía un procedimiento para dar una nueva Constitución, no era una reforma constitucional, fue vista por el Tribunal Constitucional declaró constitucional esa norma, declaró infundada la demanda, avaló esa norma legal. Una norma de ese tipo hoy en día no se podría dar porque existe esta que lo prohíbe. Porque, tal como está redactado, con su falta de claridad, se entiende que lo que intenta es que cualquier tipo de consulta ciudadana vía referéndum pase previamente por el Congreso. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, diría en primer lugar que mi colega una vez más se equivoca, ¿no? El método de interpretación histórico, o lo que quiso el legislador o los antecedentes, en la teoría, por lo menos, que desarrollan Betti y Messineo, es el último método de interpretación. El primero que todos es el literal, el segundo es el axiológico, y así sucesivamente llegando al teleológico y sistemático, y lo último que interesa al intérprete es cuál es la historia, qué cosa dice en la exposición de motivos, no interesa para nada. Y vuelvo a repetir por 5ª vez, con la venia del señor presidente, el artículo 40, en su versión original, decía lo siguiente, o sea, ya venía así, esto no es materia de la demanda. No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, derechos humanos, leyes presupuestales, tratados. Eso estaba así. ¿Qué cosa le ha añadido el Congreso? ¿Qué cosa ha precisado el Congreso? Ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. O sea, no puede haber referéndum para la reforma de la Constitución. El primer párrafo de la Constitución, del artículo 206, dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta. Mi colega insiste en que esta norma modificada también afecta al referéndum legislativo. Eso no aparece ni en el texto, ni en la reforma, ni en la referencia. No sé dónde lee eso, pero será que hoy día a estas alturas las musas ya no me dan, pero no entiendo de dónde saca eso, no me dan a mí, de dónde saca eso y de dónde saca que la norma del Congreso impide el referéndum legislativo, cuando se refiere exclusivamente a la reforma de la Constitución. Segundo, usted bien ha señalado, una cosa es el Estado democrático y otra cosa es el Estado autoritario. No estamos acostumbrados a vivir en democracia, no estamos acostumbrados a respetar las instituciones. Nos encanta jurar la Constitución y al día siguiente hablar de una cosa distinta. Nos encanta hacer un compromiso y luego al día siguiente deshacerlo. Entonces, el referéndum para la Asamblea Constituyente no es una opción válida en la Constitución. No se trata de tener miedo, no se trata de corrernos del pueblo, se trata de que no es algo constitucional, no hemos jurado para eso. Cuando se reforme, como en Chile, el 206, y se diga también será reforma de la Constitución, una Asamblea Constituyente, entonces hablaremos de una cosa diferente. Pero mientras eso no pase, la Asamblea Constituyente no es una figura constitucional. Es como intentar hacer un referéndum para implantar la pena de muerte para los violadores, para los ladrones o para los mentirosos, ¿no? Entonces andaríamos mal así. Y entonces, el tema, para finalizar, es el siguiente. La interpretación que tiene que hacer el Tribunal Constitucional conforme a sus facultades y a su naturaleza intrínseca es compatibilizar el 32 con el 206. Cabe una reforma total de la Constitución por fuera del 206 y fuera del constituyente derivado, que es el Congreso.
cabe llamar a una asamblea constituyente, a un referéndum para una asamblea constituyente por fuera de lo que está el 206, por fuera del Congreso, que es lo que está hoy día en discusión, que es la opción política del gobierno de turno, del cual depende el señor procurador que está ahora acá presente y que está acá porque le han ordenado que esté acá y le han dicho que tiene que plantear eso y se lo han propuesto así en el Poder Ejecutivo. Por eso, ¿cabe eso o no cabe eso? Porque de eso estamos hablando. No estamos hablando de una cosa teórica, de una cosa abstracta. Estamos hablando de que hay un grupo de ciudadanos interesados políticamente en hacer un referéndum para convocar una asamblea constituyente al margen de la Constitución. Ese es el tema que el Tribunal Constitucional va a tener que definir en esa sentencia. Muchas gracias. Muy bien. Presidente, con su venia, una pregunta a cada uno, pero así, como se diría, microscópica. En suma, doctor Huerta, en su condición de procurador del Estado, del Poder Ejecutivo, mejor dicho, también como académico y abogado, yo solo quiero que me diga, suponiendo que se dijera, ya, esta ley es inconstitucional, o sea, la finalidad es poder recolectar firmas para convocar directamente a un referéndum para hacer una asamblea constituyente. ¿Eso es lo que ustedes en el fondo buscan? No, porque este es un proceso de inconstitucionalidad estrictamente jurídico. ¿Qué pasa si el tribunal da la razón a la demanda? Elimina los párrafos que se han agregado para hacer precisiones y queda igualito el texto anterior de la ley. Ya, mi pregunta, Ahí mismo, ¿se podría hacer? Toda reforma pasa por el Congreso. No, se podría, suponiendo que estemos con el mismo texto anterior, que no se hubiera hecho ninguna reforma de la ley de participación ciudadana, en su juicio, ¿se puede hacer eso? No, toda reforma pasa por el Congreso. O sea, no se puede. Nunca hemos dicho lo contrario. Jamás, en ninguna parte de la demanda, yo ni en mi juicio personal, he alegado que se puede pasar por encima del Congreso para convocar una asamblea constituyente. O sea, no se puede. En ningún lado. Y es más, el proyecto del Ejecutivo va en esa línea. Reformar la Constitución y plantear, eso sí, que ya es un tema constitucional, no de ley, que la Constitución habilite la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente, sea por el presidente, cosa que el Congreso no quiere, por la ciudadanía, cosa que el Congreso tampoco quiere, o por el Congreso, que es lo único que quiere el Congreso que ocurra. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con esas tesis que dicen que se podía hacer directamente por el artículo 32 a convocar a un referéndum para pedir una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso? No es el espacio en el que yo como profesional tenga que dar mi punto de vista personal sobre algunos temas, para eso están las salas universitarias, ahí lo hago, pero no es el objetivo de esta demanda eso. No, ya está bien, pero yo le pregunto, pues, que usted ha delegado aquí, han citado, usted ha citado las salas universitarias, ¿no? Sí. Entonces yo le pregunto, usted como experto, porque aquí también nosotros escuchamos a ustedes que son bastante ilustrados, ¿se podría? No, porque la reforma de la Constitución tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Y si me permite, ya es la última pregunta, creo, de los que... No, quiero hacerle una pregunta al doctor. No, pero yo para terminar... No, es que ya me aclaró, pues me dijo que sí se puede, es simple. Es una pequeña invocación a ustedes como colegiado, son 30 segundos. En los últimos meses del anterior colegiado, muchas causas se resolvieron por el tema de la ausencia de los votos y nos quedamos con los litigantes con un pronunciamiento declarando infundada una demanda, pero sin sentencias de argumentos. Yo quiero invocar a este Tribunal Constitucional, en este caso tan importante, a que se consigan esos votos necesarios, sea para declarar fundada o infundada la demanda. Pero algún consenso tiene que haber importante para que cuando recibamos el pronunciamiento del tribunal tengamos los argumentos y se origine, en realidad, la cosa juzgada que todos esperamos. Esa es una invocación aprovechando que esta es mi primera audiencia con ustedes y en un proceso tan importante como el que aquí estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta no sé qué tiene que ver exactamente con el caso también, ¿no? Igual que usted dice, porque... También en el anterior caso usted aludió a un artículo de la ley orgánica donde establece claramente que cuando este tribunal no alcanza los 5 votos, hay sentencia. O sea, eso es una sentencia. Y la sentencia es una sentencia denegatoria porque lo dice la ley. Pero en fin, vamos a tomar su consideración y la debatiremos. Doctor Quiroga, solamente una última pregunta.
me pareció muy interesante ese argumento, que es ya en realidad es una pregunta un poco más que tiene que ver con la que hizo mi colega el doctor Ochoa. Usted recordará que en ese caso de la reforma total de la Constitución, esta sentencia que se hizo alusión, el tribunal dijo que, claro, la reforma total que estaba emprendiendo el Congreso en el año 2002 debía someterse a una reforma, perdón, a un referéndum, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, supongamos que por arte de, no sé, del consenso, lo que sea, este Congreso hiciera una reforma total, en su opinión, y, bueno, hacen una nueva Constitución, una reforma total, en los términos del 2002 que quedó trunco. Eso iría a un referéndum. ¿Ahí qué podría usted comentarme? Así brevemente nomás. No es un tema para entrar en polémica, ¿no? Me parece sino, tema... es que lo que usted ha dicho ha sido bastante original porque no lo había escuchado. Sí, me parece un tema interesante. Yo creo que habría una respuesta formal y una respuesta real, ¿no? Formalmente, en teoría, se podría hacer, porque es lo que dice la Constitución. Toda reforma se hace por el Congreso, hay dos vías y entonces se vota toda la reforma en 87 votos, se deja macerando y luego en la siguiente legislatura se vota con 87 votos y se haría la reforma total. Pero en primer lugar creo que eso sería absolutamente impensable que ocurra. Y en segundo lugar, si ocurriese sería falta de legitimidad. Yo creo que una reforma total de la Constitución tendría que ser un tema consensuado con el país de mucho mayor manera. O sea, habría que ver la manera de ir a un referéndum, a un tema importante. Pero usted con sus preguntas ha dado en el clavo. O sea, ¿cuál es el elemento esencial? Mi colega ha sostenido que él también cree que la reforma se hace por el Congreso. Mi colega sostiene enfáticamente que esta reforma que estamos discutiendo en esta causa impide el referéndum legislativo, y eso no es lo que dice. Lo que dice esto es que no se puede hacer una reforma por fuera del artículo 206. Es todo lo que dice. Entonces, lo que hay que definir acá es cómo compatibilizar el 32 con el 206 y si cabe llamar un referéndum directo para una asamblea constituyente. ¿Y qué es lo que implicaría esto para el país? Pero terminaría con lo siguiente, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene una labor muy importante que lo hemos ponderado muchísimo a raíz de la interpretación constitucional. Y por lo tanto, lo que diga el Tribunal es la Constitución en cada momento. Yo no soy partidario de partir del Tribunal en temas históricos, ¿no? El Tribunal anterior era bueno, el Tribunal es el Tribunal. Y usted ha trabajado acá y se hace conforme a su historia. Tiene aspectos muy buenos, tiene aspectos que se pueden discutir, tiene aspectos de la vida, ¿no es cierto? Pero es el Tribunal. El que se pronuncia es la institución. Lo que funciona hace más de 20 años es el Tribunal, no las composiciones del Tribunal. Y en cuanto a los votos, yo encuentro más bien una crítica a la posición de mi colega. Muchos se dicen, miren, 5 magistrados dijeron esto y 2 se opusieron. Sí, pero la Constitución y la ley establecen un quórum. Si 5 magistrados dicen esto y 2 dicen esto, entonces no hay sentencia, pues, no hay decisión, porque el quórum es de 5 magistrados, ¿no? Lo mismo pasa en el Congreso. Si yo quiero ser magistrado del Tribunal Constitucional y saco 86 votos, resulta que una minoría se opone, pero tengo la mayoría, pero no soy magistrado, porque hay un quórum. Hay que tener respeto al quórum. Si la ley dice, para la Constitución, para que la acción de constitucional prospere, tiene que haber 5 votos conformes, 4-3 no es sentencia. Usted lo ha dicho hace un rato muy bien, no es sentencia. Eso no es decisión. Eso es demanda infundada, es lo que dice la Constitución. Porque no nos olvidamos que las leyes nacen con presunción de constitucionalidad y están vigentes. Y que por lo tanto la demanda tiene que destruir esa presunción de constitucionalidad y tiene que derogar esa norma. Entonces, no nos asustemos de que, digamos, 3 votos, 4 votos. Efectivamente, tiene que haber una explicación, porque más allá de la motivación de vida en esa explicación está la interpretación del tribunal, ¿no es cierto? Pero si 4 magistrados dicen que es fundada y 3 dicen que no, la demanda es infundada, porque así lo dice la Constitución. No, este tema no es un tema aritmético, y eso lo inventó Aguirre Roca, decía, no, lo que pasa es que una mayoría de 4 no puede ser más que 3. Bueno, en aritmética sí, en el derecho no. Ya le digo, si yo saco 86 votos en el Congreso, ¿soy magistrado o no soy magistrado? No, pero la mayoría me ha elegido y la minoría no me ha elegido. Pero no soy magistrado, porque la calificación jurídica
No es aritmética, es jurídica. Y para eso se requiere un quórum que está prevista, señalado en la ley de antemano, que es lo que hay que saber respetar, porque en eso se va la palabra más importante con la que concluyo, la legitimidad en nuestro comportamiento. Muy bien. Vista la causa, queda el voto.